Por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24. Seguimos con este tema, amado hermano, el reino en parábolas. Esta vez es la segunda parte. El reino en parábolas en la segunda parte. Hace 2 domingos miramos la primera. Y el Señor Jesús va a continuar este discurso acerca del entendimiento del reino de Dios. Entonces búsquese por favor Mateo capítulo 13 versículo 24. Cuando lo tenga diga amén. Ya somos más. Mateo capítulo 13 en versículo 24. ¿Ya lo tienen? Ahora sí ya somos más. Entonces dice así la palabra del Señor. Jesús les contó otra parábola. ¿Y cuál es? El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Lo haremos una vez más. Entonces Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Gloria a Dios. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor amado, por este tiempo, Señor, que nos permite, Señor, venir a tu casa a cantar, a adorar, a decirte, Señor, que eres grande, que eres fuerte, Señor, que todo nuestro ser se rinde a tus pies, Señor, en plena adoración. Pero Padre amado, también queremos escuchar, Señor, atentos tu palabra, Señor. Tu palabra que ha sido escrita para nosotros, para nuestra propia edificación. Lo cual, Señor, hoy pedimos, Señor, como cada vez que estudiamos tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que abra nuestros oídos para poder escuchar, nuestra mente para poder entender y nuestro corazón para poder sembrar tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias por este tiempo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, amado hermano, pues ya le di el tema que es el reino en parábolas, esta vez esta segunda parte. Amado hermano, recuérdese que retomando un poquito el tono que íbamos llevando con Mateo, de alguna manera, amado hermano, el reino es una realidad primero espiritual y luego será una realidad física, luego va a ser una realidad escatológica que va a envolver todo el sistema de este mundo y va a ser el reino de Dios quien gobierne sobre todas las cosas. Entonces hablábamos de algunas etapas del reino, hablábamos al menos de 5 etapas, pero si quiere la podemos reducir a 3, que es el reino en misterio, es decir, el reino que viene con la predicación de Jesús, el reino en siembra, es decir, cuando el reino es plantado, esa semilla en nuestro corazón, y ya después hablamos del reino manifestado o el reino escatológico, que inicia en el milenio, el Apocalipsis capítulo 20, cuando se levantan los tronos y el Señor Jesús junto con los resucitados gobiernan, pasan los eventos del Armagedón y lo demás, y luego es bastante clara la escritura que comienza el estado eterno, siendo el reino de Dios implantado, esta vez ya no en misterio, ya no en siembra, sino que el reino de Dios es manifestado en nosotros como herederos del reino, pero también siendo el reino el dominio de todo este mundo. Siendo así, el Señor Jesús quiere enseñarnos, amado hermano, qué significa el reino de Dios en todas sus etapas, o cuál es el verdadero significado. Porque mire, amado hermano, uno no puede ser parte de un país o de una cultura si uno no lo conoce, ¿verdad? O sea, uno no puede entrar, no sé si le ha tocado viajar al extranjero, pero usted sabe, es más, a otro pueblo, no al extranjero, a otro pueblo, a 2 horas de aquí, y la gente de allá tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones, y luego ya ve que uno acá de la ciudad no parece que uno es de acá y uno anda todo perdido, ¿verdad?
o al menos que a usted no le pase. ¿Por qué? Porque no somos de allá. Si queremos ser de allá, para empezar, pues nos tenemos que quedar allá, tenemos que empezar a entender cuáles son las costumbres de la gente, qué hace la gente, qué se come allá, cómo se come allá. Algunos modismos, ¿verdad? Porque a pesar de que somos mexicanos, resulta que algunas frases, algunas palabras, uno las entiende de una manera y otro las entiende de otra. Yo me acuerdo, amado hermano, y en Sinaloa, yo andaba diciendo unas palabras y los hermanos se andaban ofendiendo, porque resulta que allá también son malas palabras, unas palabras que aquí no son. Y eso que somos somos mexicanos iguales. De la misma manera, amado hermano, no podemos nosotros pedir el reino de Dios, como dice el Padre nuestro, y venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, y hablamos de la venida del reino y que el reino acá y que el reino allá, pero sin antes, amado hermano, comportarnos como gente que es del reino de Dios. Entonces, para eso, amado hermano, Jesús nos quiere enseñar cómo es que se comporta una persona o un ciudadano del reino. ¿Cómo es, amado hermano, desde la perspectiva de Jesús, que es el rey de ese reino? ¿Cómo debemos comportarnos y cómo debemos conducirnos en el reino de Dios, amado hermano? Entonces, por eso es importante entender esto, porque la enseñanza del reino nos marca la conducta cristiana, aunque todavía estemos en este mundo, pero desde ya nos quiere enseñar cuál es la cultura del reino de Dios. Es por eso también que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, habla de que los cristianos debemos de entregarnos en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto, que es nuestro culto racional. Y luego el versículo 2 marca algo bien interesante que dice, y no se conformen con el sistema de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que al reino de Dios no pueden entrar costumbres de este mundo. Por muy buenas que parezcan algunas costumbres de este mundo, o por mucha libertad que uno pueda mirar, uno no puede amoldarse a lo que este mundo ofrece y aún así querer entrar al reino de Dios, ¿no? ¿Me entiende hacia dónde voy? Hacia el aspecto conductual, hacia el aspecto de las libertades cristianas o las limitaciones que uno como cristiano va a tener porque uno no pertenece a este mundo, porque uno se dice ser ciudadano del reino. Entonces se espera, amado hermano, que me comporte como tal. Se espera, amado hermano, que mi conducta sea acorde a la de un ciudadano del reino de Dios. Por eso, amado hermano, el apóstol Pablo lo dice, no se conformen, no se trata de que me quede con el mundo, sino otra palabra que quizás define mejor es no se amolden al sistema de este mundo, ¿sí? O sea, no se hagan a la forma de este mundo, es lo que quiere decir. ¿Y cómo no me voy a hacer a la forma de este mundo? Entendiendo cómo funciona el reino de Dios. Entendiendo, amado hermano, qué es el reino de Dios y cómo me puedo comportar dentro del reino para que yo pueda entender cómo me comporto siendo un heredero del reino de Dios, amado hermano. ¿Me entiende? No pierde esos versos porque ahí nos vamos a quedar. Entonces dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, dice, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces, ¿qué pasó? Apareció también la cizaña. Mire, amado hermano, de todas las parábolas que vamos a ver hoy, esta es la única parábola a la cual el Señor Jesús le da explicación, curiosamente. Las otras, con base a lo que hemos estado aprendiendo, tenemos que descubrir cuál es el significado que quiere dar. Pero fíjese, amado hermano, la parábola que vimos hace 15 días tiene que ver, amado hermano, con que el sembrador sale a sembrar y se encuentra con 4 tipos de tierra y la semilla da fruto en una tierra de esas 4. ¿Se acuerda?
aquí se reduce. Aquí es buena semilla, es buena tierra, pero en la buena tierra se siembra cizaña. Entonces se reduce. Entonces aquí Jesús es más específico y si lo quiere ver de esta manera, más detallista con lo que podemos mirar en este punto. Entonces aquí, amado hermano, hay buena semilla y hay buena tierra. Ahora, ¿cuál es el problema? Que junto con la buena semilla y dentro de la buena tierra hay cizaña, amado hermano. Y la cizaña, amado hermano, o al menos la que está en Israel, o la que Jesús hacía la referencia, un erudito judío, es de apellido Unger, dice que la cizaña más común se encuentra en los campos de Tierra Santa, que también le llaman joyo, con J, joyo, que es una hierba venenosa casi indistinguible del trigo, mientras ambos están creciendo antes de dar la espiga. O sea, hasta que da la espiga, el sembrador es el que reconoce este es trigo y este es cizaña, pero mientras está creciendo, no se distingue. No hay manera de distinguirlo, amado hermano. Ya hasta que llega a dar la espiga, pueden ser separadas sin dificultad alguna. Entonces, es hasta que da el fruto, amado hermano. En pocas palabras, hasta que da el fruto, es que se puede distinguir qué es cizaña y qué es trigo, pero mientras están creciendo, no hay manera de distinguirlas. Más aparte, las raíces se hacen como nudo, o sea, se mezclan, como alambre. Entonces, si uno quiere arrancar cizaña, se corre el peligro de que se venga el trigo también. O sea, ¿me entiende hacia dónde va la parábola que el Señor Jesús quiere entendernos? Versos del 27 al 30, dice, y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no. No sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Pero el trigo, recójanlo en mi granero. Desde aquí ya nos podríamos dar, amado hermano, una idea de qué significado tiene esta parábola. Pero una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿por qué ordena el dueño del campo el retraso de arrancar la cizaña? Vamos a adelantarnos un poquito al significado de la parábola. El trigo representan los hijos del reino y la cizaña representan los hijos del diablo. Vamos a adelantarnos un poquito. Ese es el significado que Jesús le da. Aquí la pregunta es, ¿por qué Jesús, que es el sembrador de los hijos del reino, que somos nosotros, permite que los hijos del diablo crezcan junto con los hijos del reino al mismo tiempo? Esa sería la primera pregunta, ¿verdad? O sea, ¿por qué Jesús, que es el buen sembrador, con buena semilla en buena tierra, que es la iglesia que somos nosotros, por qué, amado hermano, permite que haya gente que no pertenece a la iglesia y está dentro de la iglesia, nada más haciéndonos pasar males? ¿Verdad? Esa sería la pregunta, amado hermano. Aquí el asunto, salud, aquí el asunto, mi amado hermano, es ahorita, suponiendo que usted no es prejuicioso ni juzgador, ni que al hermano que le cae mal lo ve feo, suponiendo que usted es muy objetivo, ¿puede usted distinguir de entre nosotros quién es hijo del reino y quién es hijo del diablo? ¿Ahorita? Por muy tendencioso que sea,
A lo mejor se puede equivocar o a lo mejor le puede atinar. Pero mire, se la voy a poner más difícil, porque es bien fácil hablar de alguien que no aprecio, ¿verdad? Y si uno de sus hijos es hijo del diablo y el otro sí es hijo del reino, ¿los arrancaría? ¿Sabe distinguir qué hijo es hijo del diablo y qué hijo es hijo del reino? Ahí está el problema, ¿verdad? Ahí uno, no, hermano, dele más tiempo, va a cambiar, va a madurar. Si lleva 30 años diciendo eso, que va a cambiar y va a madurar, otros 30 si quiere de él. Pero podríamos, hermano, o sea, decir, este sí, este no. Ahí le va, vamos a ponerla más difícil. ¿Usted qué se considera? No va a decir, yo soy hijo del reino. A mí me sembró el Señor, no me sembró el diablo, oígame. Está difícil, ¿verdad? Se pone... ya cuando no hablamos del hermanito que nos hace pasar corajes, ya cuando lo encerramos más o a nuestros hijos o a uno mismo, está difícil, amado hermano. Por eso es la razón que tienen que crecer juntos. Porque ni usted ni yo vamos a decidir quién es hijo del reino y quién es hijo del diablo. Es el Señor. O sea, y lo enseña la Escritura, amado hermano. Es dentro, hasta que llegue el periodo escatológico, es el Señor quien va a separar a los justos de los injustos. Pero ahorita, amado hermano, no podemos adelantarnos y empezar a cortar cabezas, porque en una de esas cortamos un trigo y hacemos tropezar a alguien. ¿Me entiende, amado hermano? Mire, versos del 31 al 32. Otra parábola les contó Jesús. Fíjense cómo es el Señor. Cuenta la parábola, la detiene ahí, no la explica y se va a otra parábola. Gracias a Dios que ya podemos entenderlo, pero fíjese ahora. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. De ahí la famosa canción allá de los principios de los 2000, 90, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas, ¿qué dice? Es la más pequeña. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y se anidan en sus ramas. Para esta parábola Jesús no da explicación, pero podemos entenderla de la siguiente manera, amado hermano. Con base a lo que Jesús ha venido explicando y con base al tiempo que ha pasado, que Dios ha revelado su palabra, entiéndola así, amado hermano. El reino de los cielos entonces también es semejante a un grano de mostaza. Es decir, el reino de los cielos en este momento es semejante a la semilla más pequeña de todas las semillas de ideas que puede uno tener. El reino de los cielos en este momento es lo más pequeño y lo más insignificante que en el mundo se puede sembrar. Es lo que Jesús está enseñando. El reino de los cielos ahorita nadie le da importancia porque es una semilla y es de las más pequeñas. El reino de los cielos ahorita nadie le va a hacer caso porque hay semillas más grandes y que pueden quizás dar un fruto más rápido. Hacia allá va. Por eso es el reino en misterio. Ahorita, entonces, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Quién es el buen sembrador, amado hermano? Es Jesús. Entonces Jesús toma la semilla del reino insignificante que nadie quiere escuchar, que nadie quiere sembrar, que ningún campo a lo mejor quiere recibir, porque es una semilla pequeña que ni siquiera se asegura que va a dar fruto. Pero Jesús, siendo ese sembrador, toma la semilla más pequeña del reino y la siembra
en el buen campo que es usted y que soy yo. En el campo, amado hermano, que nadie quiso recibir porque a lo mejor, ¿qué le gusta más? ¿La raíz de amargura? A lo mejor en otros campos hay amargura. A lo mejor en otros campos ya están las obras de la carne. A lo mejor en otros campos están otro tipo de semillas, otro tipo de frutos, otro tipo de árboles que a lo mejor ni siquiera van a dar fruto. Pero el Señor Jesús está buscando una buena tierra donde va a sembrar su reino en un corazón que quiera. Y bendito Dios, amado hermano, y por fe lo declaramos, que esa buena tierra somos usted y soy yo también, ¿verdad? Yo también. Entonces, amado hermano, esa semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y de todas las semillas es la más pequeña. La más pequeña, amado hermano. Cuando aquel hermano, hermana, hace años lo invitó a la iglesia sembrándole esa semilla que a saber si iba a dar fruto. Cuando aquel hermano, aquella hermana le mandó un pasaje de la escritura pensando a lo mejor en que en algún momento va a dar fruto. Cuando aquel hermano, aquella hermana orando por usted, sin que usted se diera cuenta de que estaban orando por usted, sembrando una semilla de esperanza en su vida con la fe de que un día usted iba a ser salvo. Ahí está el sembrador trabajando con los otros sembradores. Con la semilla más pequeña, a lo mejor usted quería la semilla del dinero, ¿no? La semilla de la riqueza, la semilla del poder. Una semilla que le acomodara más a un estilo de vida que usted quisiera. Pero ahora, amado hermano, la escritura dice que la más insignificante, la más pequeña es, amado hermano, la del evangelio y la del reino de Dios. Pero ¿qué dice? Pero cuando ha crecido, cuando la semilla se siembra, amado hermano, y cuando crece, es la mayor de las hortalizas. Y dice que no se queda en una hortaliza, sino que se hace árbol. No se queda ahí, sino que la semilla más pequeña, su primera señal es que de las hortalizas es la mayor. Y que no se quede en ese punto, sino que se hace árbol. Es por eso, amado hermano, que el reino de Dios es un reino en misterio. Porque ahorita nadie le quiere prestar atención, amado hermano. Nadie a lo mejor le va a hacer caso a escuchar el evangelio. Nadie a lo mejor va a prestar oídos a escuchar algo acerca del Señor. Y menos en estos tiempos, amado hermano, en una vida tan acelerada, en una vida tan materialista. ¿Quién va a querer escuchar que Dios tiene un mensaje para esa persona, que Dios tiene un propósito para esa persona, que Dios quiere salvar a esa persona y que Dios ama a esa persona? En un tiempo, amado hermano, donde las cosas materiales se han hecho tan importantes, ¿cómo algo inmaterial se va a hacer algo de valor? ¿Cómo algo que no puedo ver, puedo valorarlo como la mayor de todas las posesiones que tengo? ¿Cómo algo que ni siquiera puedo ver, un Dios que ni siquiera puedo ver, me dicen que puede ser el tesoro más preciado que tengo, si no hay manera de contabilizarlo? No hay manera de verlo. ¿De qué forma, amado hermano? ¿Verdad? ¿Cómo puedo decir que el evangelio es lo más grande que tengo? ¿Cómo hay padres que se atreven a decir que la mejor herencia que le dejan a sus hijos es a Dios? Bola de huevones que no trabajaron, ¿verdad? Ahora sí, los estudios y Dios. Uno puede pensar eso. Pero, amado hermano, el tiempo es el que da la razón. El tiempo, amado hermano, es el que al final da a conocer los frutos. Porque, mire, amado hermano, uno de los ejemplos que generalmente luego en el trabajo vemos
es que los padres nacen en un entorno quizás de pobreza, de escasez, y de la nada empiezan a construir y se hacen a lo mejor de un buen negocio, de una buena empresa, que les da para vivir cómodamente. ¿Y qué pasa cuando ese fruto del trabajo del padre se lo da a los hijos? ¿Sabe qué pasa con el 80% de las veces cuando un hijo toma la administración de algo que construyó un padre? ¿Sabe qué pasa? Lo quiebran, de verdad, amado hermano. Nos ha tocado ver varios casos así, que son los hijos quien tienen la administración y tumban todo lo que el padre hizo. Entonces, ¿supo valorar ese hijo la semilla? Pues no, ¿verdad? Aquí el asunto, amado hermano, y ahora que la pandemia forzó un cambio generacional forzoso, es qué le estamos dejando a nuestros hijos y qué semilla le dejamos plantada a nuestros hijos. ¿Qué semilla les dejó? Porque es muy fácil, amado hermano, a lo mejor en cierto tiempo, cuando el hijo está chiquito, pues no quiere ir a la iglesia, pues que no vaya, voy yo. Y pasa el tiempo, amado hermano, pasan los años, y cuando los hijos se encuentran en dilemas éticos, morales, donde requiere una decisión de una integridad que solamente se pudo haber forjado dentro del Evangelio, no lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué toman esa mala decisión? Porque como dice la Escritura, amado hermano, no los forzamos a entrar. Obviamente, amado hermano, uno cuando tiene 5, 6, 7 años, pues uno no quiere ir a la iglesia, es obvio, amado hermano. O sea, yo no conozco, bueno, habrá algún loco que sí, ¿no? O sea, yo, que a lo mejor sí le gustaba ir a la iglesia. Pero siempre hay un punto donde uno llega a un hartazgo que dice, ya no. Y es aquí quien tiene la madurez para decidir qué necesita su hijo. Su hijo que tiene 8, 9, 10, 12, ponga hasta los 17, 16. ¿Quién cree que tiene la mejor madurez para darle un buen consejo y guiarlo? ¿El hijo o el padre? El padre. ¿Me entiende, amado hermano? Entonces, si tiene hijos, como dice la escritura, al menos hasta este tiempo, pues fuércelos a entrar. Siémbrele la semilla del evangelio. Que no le gusta, llegar un momento en que le guste. Algo encontrará que hacer, algo encontrará que le guste hacer dentro de la iglesia, amado hermano. Y cuando se tope con una decisión donde esté solo, donde no esté usted, y tenga que decidir conforme a lo que fue instruido y enseñado, va a decidir bien. Pero tiene que sembrar la semilla del evangelio. Tiene usted, amado hermano, que sembrar esa semilla donde uno pueda, amado hermano, decir y ver crecer el fruto, amado hermano, que uno mismo engendró, obviamente. Que a menos que no lo ame, se va a desinteresar. Pero bueno, si lo engendró y ve por el bien de él, vea por el bien de su hijo dentro del camino del evangelio. ¿Es la semilla más pequeña de todas? Sí, amado hermano. La más insignificante, probablemente. La que menos le va a dejar, pues es la verdad. Al contrario, hasta va a perder. Pero al final se va a hacer fruto. Y algo que dice, amado hermano, estos versos, es que cuando se da fruto, las aves del cielo vienen y se anidan en sus ramas. Mira, amado hermano, no siempre va a estar usted para dar un buen consejo. No siempre va a ser usted el árbol de reposo donde otros vengan y digan, es que con usted encuentro descanso porque usted da buenos consejos. ¿Qué pasa? Digo, no le estoy deseando ningún mal, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa cuando llegue el invierno de usted? Cuando, cuando las hojas empiecen a caer. Estoy siendo figurativo. Cuando se ponga viejo, pues. Cuando se canse, cuando diga, amo tanto a las personas, pero en este momento creo que ya estoy cansado. Ya antes daba 10 consejos, ahora con trabajos y doy uno. ¿Qué va a pasar, amado hermano, cuando llegue el invierno? ¿Qué otros árboles sembró para que otros puedan anidarse y protegerse? Tienen que ser sus hijos forzosamente, porque usted no va a durar para siempre, pero la siguiente generación son sus hijos. Y aquí la pregunta es, ¿qué semilla le sembró a sus hijos? Si bien uno como padre no va a imponer, no está en manos de o en posición de quizás sobreponerse en autoridad, pero sí de llevar una buena crianza, guianza y educación para que su hijo sea un árbol como lo fue usted también. ¿Me entiende? ¿Hacia dónde va esta parábola? La semilla más pequeña que tiene que dar fruto, que tiene que ser hortaliza, en su momento tiene que ser árbol, amado hermano, hasta que ese árbol sea de descanso para los demás. En algún momento sus hijos van a tener que ser descanso para otros. No siempre va a poder ser usted. Entonces, amado hermano, sería bueno reflexionar qué semilla o qué clase de semilla, amado hermano, le estamos sembrando a nuestros hijos. ¿Me entiende, amado hermano? Porque quiera o no, a todos, amado hermano, como Moisés nos pasó, nos pusieron en el río de la vida a lo mejor antes de tiempo, ¿verdad? Así le pasó a Moisés, amado hermano. A lo mejor Moisés ni se acordaba, pero de muy niño lo pusieron en el río de la vida y que Dios te acompañe literalmente. Lo más impresionante, amado hermano, es que a pesar de que a Moisés le tocó desde muy niño, desde bebito, entrar a ese río de la vida tan peligroso, su mamá nunca lo dejó. ¿Sí se acuerda qué hizo su mamá? Sí, lo fue siguiendo hasta que llegó ahí con la hija de Faraón y ella se ofreció a educar al niño. Y por eso, amado hermano, ¿de dónde cree que Moisés tenía un carácter tan vigoroso, tan... Y la mamá era así, hombre. Del papá casi no se habla, pero si Moisés era de esos, amado hermano, les hizo tragar al pueblo de Israel oro molido. Yo no sé qué castigos le ha de haber puesto su madre, pero imagínese, amado hermano Moisés, con ese tipo de carácter tan fuerte. Eso no lo pudo haber aprendido el hijo de Faraón. Lo aprendió de su madre, que le sembró la semilla del reino de Dios. ¿Me entiende, amado hermano, hacia dónde vamos? Vamos, pues sigamos, del 33 al 35. Va otra parábola, amado hermano. Fíjese, otra parábola que dice aquí Mateo. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas. 3 medidas son 39 litros aproximadamente. ¿Sí? O sea, levadura en 3 medidas de harina hasta que quedó todo fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Acá hay otra parábola, amado hermano, y ahí está el cumplimiento del por qué el Señor hablaba en parábolas, ¿verdad? Porque ya estaba escrito, ya estaba profetizado.
Pero el reino de los cielos, amado hermano, es semejante a la levadura. Las hermanas o los hermanos también que le entran, ¿cuánto más o menos se le echa de levadura cuando quiere hacer un pan? Es muy poquito, ¿no? O sea, no puede usted echar lo mismo que echa de harina, echa de levadura, ¿verdad? Imagínese. Eso representa, amado hermano, la levadura. Entonces, la harina es el mundo, ¿sí? La harina representa el mundo. O sea, esas tres medidas, 39 litros, representan el mundo. Obviamente ya cuando se fermenta, obviamente Jesús estaba haciendo referencia a cómo hacían el pan en esos entonces, ¿verdad? Hoy en día ya uno, ya uno ni hace el pan, uno va y lo compra, ¿verdad? Pero bueno, en ese entonces es algo que ahora los orgánicos andan llamando la masa madre, ¿verdad? Sí, no es una grosería, así se llama, o sea, un pan con madre. O sea, suena feo, pero así se llama. Es donde cuando hacen la preparación, esponja mucho, o sea, es con la harina y esponja mucho. De hecho, cuando cierran el frasco es a presión y es algo muy loco, ¿no? Se ve muy raro. A eso se refería el Señor, pero la levadura, amado hermano, pues se supone que esponja. Entonces, eso significa el reino de Dios también. El reino de Dios significa el ingrediente más pequeño para el mundo. Probablemente el más insignificante, probablemente al que no se le dé importancia, probablemente aquel ingrediente que no necesariamente hace falta, porque a lo mejor uno puede hacer pan árabe, ¿no? Pues eso que no esponja, nada más queda como una tortilla, porque no se usa la levadura. Pero si uno quiere que esponje, pues se usa la levadura. El reino de Dios es así como la levadura. Que no importa la cantidad, o sea, son 39 litros en toda la masa de harina, 3 medidas, 39 litros, y se le echa muy poquito. Eso representa el reino de Dios. Que entre todo lo que el mundo se interesa, entre todo lo que el mundo anda buscando, entre todo lo que el mundo desea, los ingredientes perfectos para que el mundo se deleite en sí mismo, hasta que llegue el reino de Dios en forma de levadura, y la levadura transforma todo. Por eso también dice la Escritura que un poco de levadura leuda toda la masa. A veces, amado hermano, tomamos ese pasaje como un pasaje negativo, ¿verdad? Como diciendo, un poquito de lo malo va a echar a perder todo. Se puede aplicar así, pero Jesús no lo está mal aplicando. Jesús lo que está diciendo es, el reino de Dios va a ser semejante a ese poco de levadura que representa un cambio radical en ese mundo. Ahorita la levadura ya está puesta. Y si nadie se da cuenta que le echó levadura, ni se enteran de que hay levadura. El asunto es aquí, amado hermano, que cuando pasa el tiempo es cuando se nota que le echaron, ¿verdad? Eso representa el reino de Dios. El reino de Dios será notorio hasta la época escatológica. La levadura será notoria hasta que el Señor venga en su reino físico. Pero la levadura ya fue puesta. Por eso dice, la mujer tomó y la escondió. Hasta se le ha de haber olvidado probablemente que ahí estaba. Cuando se dio cuenta, ya todo había esponjado. Así es el reino de Dios. A lo mejor uno ahorita está sembrando la semilla en misterio. Alguien oró por usted en misterio. Alguien le echó levadura en misterio, amado hermano. Hasta que alguien se dio cuenta, amado hermano. Y mire dónde quedó usted, ¿verdad? Mire dónde vino a parar acá la iglesia. Usted que decía, en la religión de mi padre me voy a quedar. Aquí me dejaron mis padres y aquí me voy a morir. Y la levadura ni se dio cuenta en qué momento. Se quedó bien escondida hasta que pasó el tiempo y mire dónde terminó. Ese es el poder del evangelio y del reino.
La levadura que nadie se da cuenta que siembra en la vida de una persona. La levadura que nadie se da cuenta que es sembrada en el corazón de alguien. En un corazón duro, en un corazón que no quiere escuchar. Pero a su tiempo la levadura va a hacer lo suyo. Y amado hermano, toda la masa se va a leudar. Todo lo que usted pensaba, sus ideas, todo va a cambiar. Porque el reino de Dios, aunque sea en poco y en forma de levadura, es transformador. Eso representa, amado hermano. ¿Me entiende? Sí, me está entendiendo. Yo creo que, amado hermano, Jesús es bastante práctico, amado hermano, para enseñar. Jesús es bastante práctico para entender, amado hermano. Entonces, la harina es el mundo, la levadura es el evangelio que será predicado por todo el mundo hasta que sea manifestado en su reino escatológico, mi amado hermano. Versos del 37 al 40, o el 36 más bien, del 36 al 40, me parece que ese no lo puse, deme un segundito. Fíjese, desde el verso 36. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa, y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. No la había explicado, y las otras, amado hermano, nosotros con la ayuda de Dios tuvimos que entenderlas. Explícanos la parábola. Fíjese, yo creo que en todos los discípulos entendieron las otras, pero esta no le entendieron. Entonces Jesús le respondió. Bueno, pero antes de seguir, amado hermano, ¿a quién se le van a explicar las parábolas? ¿A la gente o a los discípulos? ¿Quién va a entender los misterios del reino de Dios? Los discípulos. ¿Quién verdaderamente va a entender y recibir el reino de Dios? ¿Qué quiere ser usted entonces? Ahí está. Porque es muy fácil, amado hermano, estar entre las multitudes, y entre las multitudes se escuchan maravillosos los aplausos. Entre las multitudes se escuchan maravillosos los amenes. Entre las multitudes se escuchan maravillosos los coros. Pero el discípulo, amado hermano, es el que da la milla extra, es el que da el paso extra diciendo: Señor, entre la multitud no entendí esto, ayúdame a entenderlo. Amado hermano, el evangelio, el entendimiento del evangelio solamente se va a dar a aquellas personas que estén dispuestas a seguir al Señor en la intimidad, a seguir al Señor en oraciones, a buscar al Señor en lo privado, a buscar al Señor en donde nadie nos está viendo, en donde nadie nos ve cómo cantamos, en donde nadie nos ve cómo adoramos, en donde nadie nos está mirando. Es ahí, amado hermano, donde el Señor se da a conocer a nuestra vida. Por eso, cuando Jesús se alejó de la multitud, dice, entró en la casa y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña y el campo. No es entre la multitud donde la palabra se da a entender, es en la casa donde se da a entender. Y Jesús le respondió, fíjese, amado hermano, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, es Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Entonces es una parábola escatológica. ¿Ya ve? O sea, se entendió completamente por qué el Señor habló en escatología. Entonces, Jesús es aquel sembrador que trae el reino en la semilla.
Quien recibe la semilla es el mundo, pero en el mundo, amado hermano, no nada más hay hijos del reino. En el mundo, amado hermano, hay hijos del diablo. Ahora mire, sé que me va a entender y me va a entender bastante bien. Aquí la palabra griega que se utiliza para la semilla, amado hermano, es la palabra semen, de ahí la palabra semilla. Por eso se habla de hijos. Y aquí, amado hermano, nos metemos a un dilema teológico, el cual no me voy a detener a hablar ahorita, en el sentido de que entonces, ¿cómo es que el diablo siembra a sus propios hijos? Ese es el problema. Con los hijos del reino no tengo problema, porque aquí está usted y gracias a Dios usted es un hijo del reino. Pero ¿cómo el diablo le hace para sembrar a sus hijos? Ese sí es un verdadero problema teológico entenderlo. Entonces hay hombres humanos que vienen de Dios y otros hombres humanos que vienen del diablo. Si uno entiende la parábola y la interpreta así en crudo, esto es lo que quiere dar a entender. Hay humanos que vienen de Dios, pero también hay humanos que sembró el diablo. Y aquí el problema es cómo los distinguimos. ¿Verdad? Ahora, ¿quién me sembró a mí? Ese es otro problema. Está bueno entender, ¿verdad? Eso. Porque ahí podríamos consultar un poco a Pablo, que dice acerca de la elección, que dice acerca de los predestinados o no predestinados, pero también Pedro habla acerca de aquellos que responden a la gracia antes del conocimiento de Dios. ¿De cuál agarramos? ¿No? Digo, ahorita Jesús no se va a meter en estos líos. Hasta Juan más o menos empieza a explicar un poco de eso. Pero hasta ahorita en este punto uno puede entender esto, amado hermano, que hay gente que viene de Dios, y esto es lo que dice Juan, porque los que no nacieron de la voluntad de la carne, sino que nacieron por voluntad de Dios. Es decir, que si hay gente, amado hermano, que nace por la voluntad de Dios, y usted es uno de ellos seguramente. No, hermano, es que a mí me dijeron que mis papás la regaron. Pues sí, lo mismo le pasó a David, y Dios escogió y llamó a David. Porque no se trata de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios que da la vida para la persona, independientemente de dónde venga. Entonces, amado hermano, eso es lo que quiere decir. O sea, la semilla del griego es semen completamente. Aquello que da hijos, lo que engendra hijos. Y el diablo también tiene el suyo y saca a sus hijos malos, amado hermano. Y yo creo que en la historia hemos podido ver a muchos hijos del diablo que han tenido mucho poder, ¿verdad? Que definitivamente son hijos del diablo. Versos del 41 al 43, amado hermano. Y sigue explicando: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Cuáles son las señales de los hijos del diablo? Que son piedra de tropiezo y hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Está hablando del infierno definitivamente. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cómo se distingue un hijo del diablo, amado hermano? Al menos aquí da dos señales. Puede haber más. Pero son dos señales las que da que son hijos del diablo. Gente que va a ser piedra de tropiezo para otros, y gente que está buscando constantemente cómo hacerle daño a sus hermanos. Son dos señales que da
para distinguir a un hijo del diablo. Y aquí viene el examen. ¿Dónde estoy parado yo? ¿Dónde está parado usted? Porque piedra de tropiezo, amado hermano, se puede ser piedra de tropiezo en muchas cosas y de muchas maneras. Y hay gente, amado hermano, que cómo hace tropezar a la gente con sus palabras, con sus actos, con su manera de vivir, con su manera de hablar, con su manera de actuar, con su manera de obrar. Que son piedra de tropiezo, amado hermano. Por eso la escritura dice que pues es mejor atarse una piedra de molino y echarse al mar, para que la misma piedra lo termine de hundir. Pocas palabras, deje de estar estorbando, y si te vas a hundir, húndete tú solo con tu propia piedra. En pocas palabras. Pero no seas de hundidero para los demás. Y lo otro, amado hermano, es, hay gente que busca la necesidad o que tiene la necesidad de hacerle daño a otros, de lastimar a su propia familia, de herir a sus hermanos, de herir a la iglesia. ¿Cómo se entiende? Una vez le hacían la pregunta al doctor Martin Lloyd Jones, ¿cómo podemos descubrir un falso ministro, un falso pastor? Y el doctor Lloyd Jones respondía, la señal más fuerte de un falso ministro es aquel que en lugar de edificar el cuerpo de Cristo, lo destruye con su enseñanza. Hay que tener mucho cuidado con eso, amado hermano, porque algo bien interesante que dice la Escritura es que en los últimos tiempos dice que se levantarán falsos maestros, ¿verdad? ¿Por qué no dice falsos apóstoles, falsos evangelistas? Porque los maestros son los que traen toda la doctrina bien dominada. Porque la manera de enseñar es la manera de persuadir a la gente. Por eso dice falsos maestros. Porque puede haber, amado hermano, evangelistas que, bueno, gloria a Dios por sus vidas, pero a lo mejor no traen la doctrina tan filosa como la puede traer un maestro. Pero un maestro sí te puede hacer cambiar tu manera de pensar. A un maestro, amado hermano, que verdaderamente trae bien afilado el conocimiento, sí lo convence a uno de cambiar la manera de pensar. Por eso dice la Escritura que tengamos cuidado con los falsos maestros. Y de esta manera también, amado hermano, hay falsos maestros que son piedra de tropiezo para la iglesia. Hay falsos maestros que no necesariamente su mentalidad es voy a dañar a la gente, pero su mentalidad es voy a dañar al cuerpo de Cristo diciendo que yo soy el único que tiene la razón y la doctrina última que todos deben de creer y escuchar. Eso sí puede ser un falso maestro que nada más afecta a la iglesia, jactándose de tener el último conocimiento y el único conocimiento. Y amado hermano, Dios nos guarde de ser uno de estas personas. Preferible, amado hermano, ser un hijo de la carne y luego llegar al reino, que desde inicio ser un hijo del diablo. Digo, si esa puede ser una opción. ¿Me entiende? Por eso, amado hermano, como última advertencia, y se lo vamos a decir a los muchachos también, pero tenga cuidado, amado hermano, del ejemplo que le damos a los hermanos. Tenga cuidado del ejemplo que le da a sus hijos. Siémbrele la semilla de mostaza. No va a dar fruto de dinero, no va a dar fruto de poder, no va a dar fruto de riqueza, nada de eso. A lo mejor le puede dar la semilla del trabajo y que el trabajo de las manos de sus hijos den un buen fruto. Esa también se las puede dejar, no hay ningún problema. Haga de su hijo un buen campo, pero que la semilla de mostaza nunca falte, porque al final de cuentas, las hojas y el fruto del árbol del trabajo puede pasar sus inviernos y se puede quedar sin fruto.
Pero amado hermano, que no nos pase como dice el dicho, ¿verdad? Que cuando hace algo así, que cuando falta el amor el dinero, el amor sale por la ventana, ¿no? Algo así dice, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo único que va a prevalecer? Lo que dice Corintios: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Siémbreles el amor por el Evangelio, siémbreles el amor por Cristo, siémbreles el amor por la iglesia. Y a lo mejor los demás árboles van a pasar sus temporadas, van a pasar sus inviernos, pero la semilla de mostaza se va a mantener. Amén. Amén. Póngase de pie.